Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Qué gusto que usted nos acompañe en esta edición meridiana de Noticias Repretel. Iniciamos. Mientras desayunaba en una cafetería, un hombre de 39 años fue asesinado de al menos 20 disparos. El hecho ocurrió en un local que por lo general en las mañanas está lleno de escolares, esto en Santa Bárbara de Heredia. Hernán Barrantes tiene todos los detalles en vivo a esta hora. Hernán, adelante. Así es, Laura, lamentable la situación que se ha vivido esta mañana acá en Santa Bárbara de Heredia, específicamente en la localidad de San Juan, donde todavía a esta hora las autoridades judiciales están trabajando en la atención de este suceso ocurrido dentro de una cafetería tipo panadería también, donde este sujeto acostumbraba a venir a desayunar. Esta persona se encontraba ahí dentro del local, aparentemente los gatilleros lo venían siguiendo en una motocicleta. En determinado momento ellos se detienen, baja uno de ellos de la moto y se continúa caminando al menos 100 metros, ingresa al local donde está la víctima desayunando y es allí donde le dispara en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Posterior a esto, el sujeto huye caminando, se monta en la motocicleta nuevamente y escapa del lugar. La víctima, identificada preliminarmente como Eric Soto Rojas, de 39 años, era vecino de Cinco Esquinas de Santa Bárbara y hace un mes aproximadamente había sobrevivido a otro atentado, según se ha conocido, y reportes que han suministrado las autoridades policiales. En ese momento ya se ha procedido al levantamiento del cuerpo de la víctima, mientras que se está en el proceso de revisión todavía de la escena por parte de las autoridades judiciales. Aquí lo que vemos en imágenes son los agentes judiciales revisando el vehículo en el que se desplazaba la víctima, en el que llegó hasta este local comercial y es donde se da este homicidio. Es importante mencionar que el día de hoy, afortunadamente, no hubo lecciones en los centros educativos. A escasos 75 metros se ubica uno de ellos y los alumnos de este centro educativo acostumbran a acudir a este local durante las mañanas y en horas de la tarde. Estas son las imágenes del momento justo donde estaba siendo levantado el cuerpo de la víctima y que ya está siendo retirado en este momento por parte del vehículo de transporte forense, más conocido como morguera, hacia medicatura forense para lo que será realizar la respectiva autopsia. Es importante mencionar que la principal preocupación de los vecinos es el tema de los menores, que como les indicaba, afortunadamente el día de hoy no estaban, sino ellos temen que pudo haber sido una tragedia mayor la que pudo haber ocurrido en el caso de este atentado. Y como les indicaba, es la segunda vez que era blanco de un tiroteo esta persona, Eric Soto Rojas, y que el día de hoy lamentablemente es abatido a balazos. Con este caso ya son 6 los homicidios que se han registrado en el cantón de Santa Bárbara de Heredia, según el reporte del organismo de investigación judicial, y lo que más preocupa a algunas personas es que la mayoría de estos crímenes han sido cometidos por una célula ligada a Alejandro Arias Monge, que está tratando de apoderarse de este territorio para la venta de drogas, y que esto ha generado este incremento en la violencia en el cantón herediano. Es importante también mencionar que el paso se mantiene cerrado en este sector, específicamente al costado oeste de la Plaza de Deportes de San Juan de Santa Bárbara, por lo que ha generado algún tipo de complicaciones para las personas que transitan por ese sector debido a esta acción que se está atendiendo por parte de las autoridades judiciales. Cerca de la escena se han mantenido familiares de la víctima, quienes se hicieron presentes una vez que se conoció este hecho que ocurrió a eso de las 6:30 de esta mañana acá en este local comercial, donde estaba únicamente esta persona desayunando y además también los trabajadores que nos indican son 2 mujeres las que atienden este local, y ellas prácticamente han requerido hasta atención por parte de la Cruz Roja al momento que se dio el escenario, el hecho violento que ha generado este hecho tan lamentable. Con este caso ya son 780 los homicidios registrados en el país, y con esto Heredia registra ya 30. En la siguiente información que hemos preparado para ustedes les detallamos. El que este viernes no haya lecciones evitó exponer a decenas de escolares. Eran las 6:30 de la mañana cuando un hombre fue asesinado a balazos a escasos 75 metros del centro educativo.
La víctima desayunaba sola en una panadería cuando un sujeto ingresó y le disparó en al menos 20 ocasiones. Según testigos, el gatillero seguía su objetivo. Cuando estaban a 100 metros del local, dejó la motocicleta y se acercó caminando y cometió el ataque mortal. En el lugar, nuestro personal aborda un hombre de 35 años con múltiples impactos de bala sin signos vitales. La escena fue entregada a las autoridades policiales. La víctima fue identificada como Eric Soto Rojas, de 39 años. Hace aproximadamente un mes fue blanco de otro atentado del que resultó ileso. Un vecino de la localidad que tan solo a un par de minutos antes, él estuvo desayunando en ese mismo sitio. Y estaba solo ahí y poquito después que yo me fui llegó el chaval ese. Ese chaval llegaba todos los días ahí a desayunar. No había vuelto porque ya lo habían baleado allá en Santa Bárbara. Y me salvé del susto. El hecho ocurrió al costado oeste de la Plaza de Deportes de San Juan de Santa Bárbara en Heredia. Una comunidad que hoy está sorprendida y preocupada, sobre todo por lo que pudo pasar con los niños que acostumbran a acudir al local. Todos los días en la mañana, dentro un montón de chiquitos ahí. Claro, seguro no vieron que ver a nadie y llegaron. El país registra un total de 780 homicidios. En San José han ocurrido 166, en Limón 158 crímenes, en Punta Arenas suman 112, Alajuela registra 89, en Guanacaste han ocurrido 69, en Cartago son 55 y en Heredia ya son 30, 6 de ellos en el cantón de Santa Bárbara. Fuera del local quedó estacionado el vehículo en el que se desplazaba la víctima. Según se conoció, en la mayoría de crímenes ocurridos en Santa Bárbara de Heredia, medió el actuar de la organización liderada por Alejandro Arias Monge, más conocido como Diablo. Hernán, usted hablaba de 780 homicidios en lo que llevamos del año y ya falta prácticamente un mes para cerrar este 2025. ¿Cómo podemos vislumbrar este cierre de año? ¿Qué dicen las autoridades? Laura, es importante este dato. Según las proyecciones que se hacían a inicio de año, se calculaba o se estimaba que el país podría finalizar en cerca de los 900 homicidios o incluso superar estas cifras. Sin embargo, gracias a la cantidad de acciones policiales como la que les informábamos el día de ayer ocurrida en Limón, se ha logrado frenar en cierta forma la cantidad de hechos de violencia y se estima que para este año podríamos cerrar en cerca de lo que serían los 880 homicidios. Estamos hablando de que a más de un mes por finalizar el año, pues esta cifra podría ser cercana a los 880, una cifra muy similar a la registrada en todo el 2024, que se ha convertido en el segundo año más violento en la historia del país. El primer puesto o el primer año lo ocupa el 2023 y este 2025 se colocaría como el segundo o tercer año más violento, dependiendo de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Y es que el tema de las disputas entre organizaciones criminales para la venta de drogas es lo que ha generado la mayor cantidad de casos de violencia. Estamos hablando del 75% del total de homicidios se deben a esta causa y la mayoría tienen que ver por guerras entre organizaciones criminales. Lamentablemente acá el cantón de Santa Bárbara no se escapa de esta situación y como vemos pues ya son 6 los homicidios registrados este 2025 acá en el cantón herediano y lamentablemente tenemos que informar que tan cerca de un centro educativo que el día de hoy afortunadamente no había lecciones y esto impidió o salvó que los menores fueran expuestos a algún tipo de hechos de violencia. Así que pues una escena que todavía casi 6 horas después está en desarrollo, pero que ya está por finalizar el trabajo de las autoridades judiciales para lo que sería retirarse y ya iniciar lo que es el proceso de investigación de lo que sería este nuevo homicidio registrado en el país. Hernán, muchísimas gracias por todos los detalles. Y bueno, hay noticia de última hora acerca del sospechoso del doble homicidio de los adultos mayores en Alajuelita y Fabián Mesa nos tiene todos esos detalles en vivo. Fabián, adelante.
Laura, muy importante lo que acaba de trascender hace pocas horas, porque el sospechoso capturado por la Policía de Fronteras en un sector limítrofe con Nicaragua, específicamente en Fátima de Sarapiquí, muy cerca del Delta Costa Rica, estamos hablando de la zona norte de nuestro país, va a cumplir 6 meses de prisión preventiva. Así lo solicitó la Fiscalía de Atillo, que es la que le toca de alguna manera pues ver este caso, llevar todas las pesquisas del mismo en coordinación con el OIJ, porque recordemos que el homicidio ocurrió el pasado domingo en San Antonio de Alajuelita, y es precisamente a la Fiscalía de Atillo la que le toca cumplir con todas las pesquisas a cargo de este doble homicidio de 2 adultos mayores, don Toño de 80 años y de Mauren de 65 años. Pero bueno, lo interesante del caso aquí es que las autoridades judiciales nos decían ayer que el sujeto no estaba plenamente identificado. La Policía Judicial, el OIJ, hizo circular una fotografía del sospechoso de apellido Mairena y 28 años, y justamente la noche del miércoles es que se da la captura de una persona con las mismas características físicas. Incluso en los videos se nota que porta las mismas tenis, el mismo pantalón que el sospechoso llevaba minutos antes, que cuando se logra observar en un video de una cámara de seguridad portando un machete cuando se dirige hacia la vivienda de los 2 adultos mayores en San Antonio de Alajuelita. Ahora, ¿qué es lo que tienen que esperar las autoridades y por qué es que dictan estos 6 meses de prisión preventiva? Bueno, evidentemente todo hace suponer para la Policía Judicial y para la Fiscalía que luego de cometer el crimen se fue hacia la frontera norte por Sarapiquí y quería huir del país. Esa es la sospecha más grande. Evidentemente los rasgos físicos de la persona capturado podemos decir hasta que son idénticos al sospechoso. Sin embargo, tienen que realizar un trabajo consular con Nicaragua para determinar que se trata de este hombre de apellido Mairena de 28 años, porque cuando lo detienen, y él ha mantenido que se llama Elder Uriel Ortega. Entonces, las autoridades lo que indican es que no se cuenta aún con la identificación oficial del imputado y debe verificarse vía consular. En este momento recordemos que luego de su captura fue trasladado hasta San Joaquín de Flores al complejo de medicina legal para tomarle sus huellas, tomarle muestras de ADN que van a ser enviadas a Nicaragua para que en conjunto con las autoridades policiales y de investigación del vecino país puedan dar con la identidad corroborada de esta persona. Sin embargo, todas las sospechas recaen en el hombre capturado por la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública. Escuchemos a Michael Soto refiriéndose a este caso. Estamos hablando de un homicidio bastante complejo, bastante violento, en una zona relativamente aislada, donde el tema de testigos o de tecnología por videos y demás es bastante limitada. Todavía estamos terminando de procesar técnicamente todas las evidencias recolectadas en la escena del crimen. Cuando empezamos a trabajar ahí en la zona, muchos de los vecinos hacían referencia como un posible sospechoso a un masculino de apellido Mairena y de 28 años, de nacionalidad nicaragüense, que se había ido de la zona sin ningún sentido. Es decir, ocurre el evento y el sujeto se va. Evidentemente eso genera algún tipo de sospecha, pero no tenemos ningún elemento contundente que lo vincule directamente a la escena del crimen y al homicidio. Esta información acerca de la captura del sospechoso y ahora los 6 meses de prisión preventiva confirmado por la Fiscalía de Atillo, que los impuso el Tribunal Penal de esa localidad, trae de alguna manera un poco de alivio a la familia de don Antonio Badilla, de 80 años, y también de doña Mauren Molina, de 65 años. Veremos qué va a pasar en los próximos meses y si logran corroborar que se trata del sujeto que las autoridades judiciales andan buscando.
Con 10 armas de fuego en mano fue sorprendido un menor de edad dentro de una unidad de transporte público. Así es. Eric Meléndez tiene todos los detalles a esta hora. Eric, adelante. Laura, buenas tardes. Lo más sorprendente es que este menor tenía tan solo 15 años. Ya estaba por llegar a la provincia de Limón. Él viajaba en un autobús cuando, también fueron los pasajeros quienes sospechan de lo que llevaba este menor. Y tal es la sorpresa que se genera de forma anónima el llamado al 911 para indicar sobre la posible que llevaba ese menor estas armas. Cuando se da la revisión por parte de la unidad de la Fuerza Pública de CAL 9, se da la sorpresa de que llevaba 10 armamentos, entre ellos 5 pistolas AR-15, es decir, de grueso calibre que llevaba este joven. Incluso, parte de las revisiones que incluso se realizan en esta unidad de autobús a otros pasajeros, pero este menor era el principal sospechoso. Ya está en manos de la Fiscalía de Limón para ver si se le determina alguna medida cautelar, esto en la penal juvenil. Sin embargo, es sorprendente ante el trasiego de armas que estaba llevando. Incluso, paralelo, y el día anterior se habían realizado allanamientos por parte del organismo de investigación judicial, pero no se tiene un vínculo certero. Sin embargo, fueron 2 decomisos, y lo vemos así, el día antes por parte del OIJ y ayer por parte de Fuerza Pública. Vamos a ver a continuación parte de lo que se le decomisa en horas de la tarde a este joven que viajaba hacia la provincia de Limón, entre ellas estas 10 armas de fuego, 5 AR-15. Estas armas llevaban cada una sus cargadores, pero además se encontraron 3 cargadores para otro tipo de pistolas, así como 2.5 millones de colones en efectivo que no se descarta que podría tener vínculo con temas del narcotráfico que estaban siendo movilizadas entre puntos de la provincia de Limón. Y por supuesto lo que enciende las alertas es que tan solo un joven de 15 años estaba manipulando tal cantidad de armamento. Recordemos que en estos puntos, incluso en el Caribe Sur, es donde ahora el OIJ está poniendo la mirada, debido a que muchas de estas estructuras que han sido intervenidas, ahora también hay un vacío de poder que podría ser llenado. Incluso parte también de las hipótesis que tiene ahora la policía judicial es cómo se están incorporando cada vez más menores de edad para el trasiego de estas armas, y que además podrían ser utilizadas en escuelas de sicariato. Otra de las hipótesis y teorías que ahora analiza el OIJ referente a toda la movilización de armamentos, siendo la provincia de Limón la que en los últimos días, podemos hablar de un par de meses, ha dejado también el retiro a estas agrupaciones criminales de más de 100 armas de fuego. Recientemente también ayer en los allanamientos, pero también a este joven donde se le encuentra en este bolso, y que incluso a través de la unidad canina es que se confirma tanto la aportación de estas armas, las cuales no tenía evidentemente ningún tipo de registro, pero también esta gran cantidad de dinero en efectivo. Se realiza dispositivos en calle, dando con el autobús antes de llegar a Limón. Se realizan las coordinaciones con la unidad K9 de Fuerza Pública, se verifica internamente el autobús, se da con un elemento menor de edad, aproximadamente con 2,5 millones de colones, el cual portaba un arma tipo pistola con 3 cargadores. Posteriormente se realiza la verificación en el compartimento en donde vienen las maletas y las encomiendas, y el CAN da positivo con 2 cajas plásticas. Al realizar las coordinaciones con la Fiscalía de Limón y según dirección funcional, se realiza la verificación de las 2 cajas plásticas, conteniendo en cada una de las cajas plásticas 5 armas de alto calibre tipo AR-15 con su respectivo cargador, en donde se logra decomisar y hallar un total de 10 armas AR-15 con su respectivo cargador, las cuales logran salir de las calles de Limón.
Y es que hay un cierto vínculo en cuanto a la utilización de estas armas de fuego en cuanto a los homicidios. Según el OIJ, el 80% de los homicidios, asesinatos que han ocurrido en el país ha mediado la utilización de estas pistolas. Incluso estamos hablando de más de 500 asesinatos y que incluso la provincia de Limón es la segunda con mayor cantidad de hechos violentos, seguido de la provincia de San José y también Punta Arenas, donde se ha dado prácticamente más de la mitad de la cantidad de homicidios, muy cercanos a los 800. Estas armas que se han buscado retirar de las calles principalmente han tenido también esa conexión o esa relación, si bien es cierto, con estas agrupaciones donde se ha buscado también desmantelar dichos grupos delictivos. Sin embargo, ahora donde se está fijando el OIJ es donde quedan estos vacíos de poder y donde nuevas organizaciones, principalmente donde hay menores de edad, tal es el caso de este menor, que podría estar relacionado o aparentemente vinculado a organizaciones donde se moviliza o trasiega gran cantidad de armas. Hechos violentos que han tomado la provincia de Limón y también son parte de los operativos que tiene la Policía Judicial en las últimas semanas y que ha generado un amplio despliegue. Recordemos también en el sector de La Guásima, donde se detectó gran cantidad de armas tipo militares para guerra y que también preocupan a las autoridades sobre esa movilización de armas que no solo son de pequeño calibre, sino alto calibre y que incluso son modificadas acá en el territorio nacional. Hoy por hoy parece que la única forma de resolver o de ingresar a otro territorio es a punta de homicidio, y en estos homicidios que se ha marcado más, no se está asesinando a una persona, se están asesinando a varios objetivos o los daños colaterales que hoy por hoy, si hacemos el recuento, significan un porcentaje importante versus otros años. Este menor de tan solo 15 años que fue presentado ante el Ministerio Público en Limón, se está a la espera de que se señalen algún tipo de medidas, si es así, que corresponden debido a este trasiego de armas y por supuesto la preocupación ante la gran cantidad de armamentos que llevaba en un bolso y lo más preocupante, Laura, en una unidad de transporte público. Y agentes judiciales de Heredia detuvieron a 3 personas relacionadas con robos de vehículos en el sector de Guapiles. En una de las propiedades allanadas lograron dar con uno de los automotores robados. Se trata de un hombre y 2 mujeres, los cuales al parecer abordaron a las víctimas en zonas solitarias y los amenazaban con armas de fuego. Según las autoridades, en uno de los casos investigados se determinó que cometieron abuso sexual en contra de una de las víctimas. Estos fueron abordados en los Cartagos de Vara Blanca de Heredia y abandonados posteriormente en Sarapiquí. Ejecutaron 3 allanamientos en la zona de Guapiles, lo anterior por delitos como privación de libertad, robo de vehículo y abuso sexual contra persona mayor de edad. En los detenidos se encuentran 2 femeninas y 1 masculino. Mismos se trata de un grupo criminal dedicado al robo de vehículo en la modalidad bajonazo. En los allanamientos realizados se logró la ubicación de uno de los vehículos sustraídos en uno de los eventos. Mientras trabajaban en la Carpio, en la Uruca, 2 hombres resultaron con quemaduras de gravedad en la mayor parte de sus cuerpos la noche de este miércoles. Ambos trabajadores presentaban quemaduras al caerles asfalto hirviendo y por esta razón fueron trasladados en estado crítico hasta la unidad de quemados del Hospital San Juan de Dios. Tras ser detenido el 29 de julio del 2022, un sujeto de apellido Bejarano Rojas y conocido con el alias de Saulo y 2 más fueron sentenciados a 36 años de cárcel. Alias Saulo es uno de los sujetos más cercanos a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y su función era administrar los recursos obtenidos por la organización criminal. Alias Saulo y los otros fueron detenidos por los delitos de tráfico, almacenamiento, distribución y venta de drogas, así como por almacenamiento de armas prohibidas. Mediante 2 acciones operativas, los agentes del OIJ de San Carlos lograron la captura de 2 sujetos, quienes ahora enfrentarán procesos penales por diversos delitos. Uno de los casos es un sujeto de apellido Matamoros Roblero, quien figura como sospechoso de venta y distribución de drogas. Él fue detenido tras allanar su casa en Aguasarcas. Y el segundo es un hombre de apellido Guzmán, quien se mantenía en fuga como sospechoso del delito de daño.
En una acción conjunta con la PCD, la Policía Municipal de San José procedió a retirar una serie de cámaras de vigilancia instaladas en postes del tendido eléctrico en el distrito de Pavas. Tras la investigación correspondiente, se determinó que dichos dispositivos fueron colocados por una organización criminal de la zona con la finalidad de poder estar al tanto de la llegada de la policía a la zona. Es por esta razón que se ordenó su retiro y decomiso de manera inmediata y el caso se mantiene en investigación. A golpes y a patadas, ahí lo verán, un sujeto fue atacado por un grupo de personas y todo quedó registrado en video. Según se conoció, el hombre habría protagonizado un robo en un almacén de electrodomésticos. Cuando huía, agredió a un adulto mayor y esto desató el malestar y la ira de quienes observaron lo ocurrido. Según los vecinos, el sujeto ha sido sorprendido en varias ocasiones robando y ya están cansados de sus ataques. ¿Quién sabe qué fue lo que hizo? La invasión del carril contrario por parte de un conductor ocasionó una violenta colisión en la ruta 27 en el sector de Huachipelín de Escazú. Según se conoció, el vehículo que viajaba en el sentido Santana-San José, cuando su conductor y único ocupante perdió el control y terminó en el carril contrario. En el segundo carro involucrado viajaba una mujer, quien resultó con heridas de consideración. El caso obligó a mantener el paso cerrado por el lugar por varios minutos mientras se atendía el percance. A nuestra llegada al lugar ubicamos 2 vehículos livianos tipo sedán, los cuales colisionaron entre ellos, ¿verdad? Un ocupante en cada uno de los vehículos, una persona se encontraba todavía dentro del vehículo con una desorientación bastante evidente, fue valorado por personal de compañeros de Cruz Roja en el sitio. El otro ocupante del otro vehículo tenía una lesión fuerte en uno de sus brazos y fue llevado al centro médico para valoración. El primer paciente fue llevado en categoría roja y el segundo en categoría amarilla. Cuando llegamos a la escena es una colisión efectivamente de 2 vehículos muy aparatosa, únicamente se abordan los 2 conductores de ambos vehículos, uno es trasladado en condición estable al INS y la conductora del otro vehículo es trasladada en una condición delicada al San Juan de Dios. 2 hombres armados fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público luego de que la policía ubicara un cargamento de 1.400 kilos de camarones en un camión. Los oficiales fueron alertados sobre el transporte ilegal y que además no reunía las condiciones sanitarias necesarias para la movilización de este tipo de productos, por lo que el consumirlos representaría un riesgo para la salud. Los 2 hombres de apellidos Miranda y García fueron y enfrentarán un proceso penal que llevaría a una eventual condena. Por los techos, persiguió y detuvo la policía a 2 sujetos quienes figuran como sospechosos de robos en locales comerciales en el centro de Esparza, en Punta Arenas. Los oficiales conformaron que uno de los sujetos hacía las veces de campana, es decir, quien se dedicaba a alertar a los delincuentes cuando llegara la policía. El segundo sujeto es quien presuntamente se dedica a cometer los robos tras ingresar a los locales por los techos, principalmente de noche o cuando están cerrados. Y las autoridades del OIJ piden prestar mucha atención a la pareja que se observa en las imágenes. Ellos son requeridos para enfrentar un proceso judicial. Según informaron, ellos se dedican a alquilar vehículos mediante uso de documentos falsos. Una vez que se llevan el automotor, les retiran los dispositivos GPS y los sustraen. Cualquier información, suministrarla de manera confidencial al OIJ. Y un adolescente de apenas 15 años fue víctima de sicarios en Punta Arenas. Fabián Mesa está en el lugar y nos tiene todos los detalles. Fabián, adelante. Nos encontramos en este momento en el lugar en el cual ocurrió la balacera con un saldo fatal de un menor adolescente de apenas 15 años fallecido. Él fue trasladado incluso en una motocicleta hasta el hospital de Punta Arenas y posteriormente se confirma su fallecimiento. Esta es la información que ha trascendido porque fue una situación que ocurrió ayer a las 7 de la noche, según el informe que tenemos
por parte de el organismo de investigación judicial. El lugar exacto donde ocurren los hechos es precisamente esta urbanización Josué en Bellavista de Punta Arenas. Vamos a mostrarles las imágenes de la Alameda donde ocurrió la balacera precisamente, pero no solamente se da el fallecimiento de esta persona, sino que 3 personas más resultan heridos con impacto de arma de fuego. Se trata de 2 menores más y de una mujer de 24 años que debieron ser trasladados por parte de la Cruz Roja. ¿Cómo fue que se dieron la mecánica de los hechos aquí en Punta Arenas anoche, según el informe que tenemos por parte de las autoridades judiciales? Bueno, según el reporte, nos indican que llegaron sujetos disparando en 2 motocicletas, un total de 4 sujetos a estas personas que se encontraban en la Alameda que les estábamos mostrando en las imágenes, y ahí es donde impactan en el tórax al menor de 15 años y en extremidades a las otras 3 personas, los otros 2 menores adolescentes y al mayor de edad, a la mujer de 24 años. Ese es el reporte de las autoridades. La Cruz Roja indica que llegaron al lugar por una llamada del 911 2 horas después, a las 9 pasadas de la noche, para recoger a los heridos y posteriormente llevarlos hasta el hospital más cercano, que evidentemente es el Hospital Monseñor Sanabria. Como ustedes pueden ver también en la zona hay presencia policial permanente debido a la situación que ocurrió anoche. Las patrullas de fuerza pública están pasando para evitar que existan más altercados en la zona, mantener la tranquilidad para cientos de personas que viven acá, y los oficiales están atentos ante cualquier eventualidad que ocurra. Vamos a ver en este momento primero el reporte que tenemos por parte de la Cruz Roja, la socorrista que atendió la emergencia pasadas las 9 de la noche. Veámoslo a continuación. Ingresa un incidente al sistema de emergencias 911 con relación de 3 personas heridas por arma de fuego, esto en el sector de Bellavista, en Punta Arenas. Al lugar, la Cruz Roja costarricense envía 3 unidades de soporte básico de vida. A su llegada, el personal aborda a una mujer de 34 años y a un menor de 15 años, ambos heridos con un impacto de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores, los cuales fueron trasladados en una condición urgente al Hospital Monseñor Sanabria. El tercer paciente reportado fue trasladado igualmente a este centro médico por medios propios. Lo que más preocupa a las autoridades es una escalada vertiginosa de fallecimientos en los últimos años, sobre todo de menores de edad. Vamos a ver la siguiente información, porque solo este año 2025 ya se reportan 47 personas menores de edad fallecidas, por la mayoría arma de fuego. Como ustedes pueden ver en los datos, menores de 12 a 17 años, estamos hablando de preadolescentes y adolescentes, han perdido la vida 37 de ellos, y niños precisamente menores de 12 años son 10 los datos que refleja el organismo de investigación judicial, un total de 47 con este menor que perdió la vida ayer en la noche aquí en Bellavista de Punta Arenas. Vamos a pasar otra información para hacer el comparativo con el año anterior para esta misma fecha. En este año, como les decía, son 47 los menores fallecidos, en su mayoría por armas de fuego, pero el año pasado llevábamos 44 para esta misma fecha. Sin embargo, ya en este mes de noviembre llegamos a la misma cantidad de menores fallecidos que todo el año anterior, 2024, y aún falta todavía el mes de diciembre, que según las autoridades es uno de los meses más violentos de nuestro país. Esto es parte de lo que está ocurriendo en Punta
Punta Arenas, lamentablemente, una provincia que, pese a los esfuerzos que han hecho las autoridades judiciales por mantener el control, las detenciones de los principales cabecillas, aún se reportan este tipo de situaciones como la que se presentó ayer, que deja el saldo de un menor de 15 años fallecido luego de su traslado en motocicleta hasta el hospital y 2 menores más heridos de bala en sus extremidades y una mujer de 24 años que debieron ser trasladados por parte de los socorristas de Cruz Roja, y el reporte que tenemos es que se encuentran estables. Fabián, muchísimas gracias por todos los datos. Bueno, y no guarde la sombrilla porque este fin de semana traerá lluvias en varios sectores del país y Rachel Matamoros nos tiene todos los detalles hasta ahora. Rachel, adelante. Así es, un alto grado de humedad proveniente del Caribe estará generando lluvias en distintas zonas de nuestro país, tanto en el Caribe como en la zona norte y en el Valle Central. Estas condiciones podrían estar extendiéndose para este fin de semana. Un alto contenido de humedad está ingresando al país, lo que estará generando lluvias fuertes y persistentes en el Caribe, así como aguaceros ocasionales desde este viernes y extendiéndose durante todo el fin de semana. Los vientos alisios que se mantienen fuertes sobre la cuenca del Caribe están transportando abundante humedad en niveles bajos. Estas condiciones favorecen cielos nublados y lluvias constantes en Limón y la zona norte, con posibilidad de que las precipitaciones se extiendan de forma ocasional al Valle Central y las zonas montañosas. Sí, para este fin de semana se mantienen las condiciones de humedad en el Caribe, además de la presencia de vientos alisios moderados hacia el centro y oeste de la cuenca del Mar Caribe. También se puede percibir un poco de viento alisio en las partes montañosas de nuestro país, ocasionalmente en el Valle Central y el Pacífico Norte. Entonces, esta condición de arrastre de humedad hacia el Caribe puede generar lluvias en diferentes periodos del día, en especial para mañana sábado y parte del domingo. Aunque el país se encuentra en el periodo de transición hacia la estación seca, estas condiciones atmosféricas mantienen un patrón temporalmente más inestable, especialmente en el Caribe. Sin embargo, ya se observa un patrón de lluvias importante hacia la vertiente del Caribe y la zona norte, como es usual hacia fin y principio de año. De hecho, a raíz de estas lluvias intermitentes a tempranas horas, la ruta 32 se cerró debido a la caída de material en el kilómetro 28. Este cierre tomó por sorpresa a los conductores. A mi casa iba, tengo 15 días de estar aquí esperando que abran, porque yo trabajo aquí 6x3 y cuando abrieron tenía que trabajar. Cuando estuvo cerrado estuve libre y ahora otra vez llegando aquí cerraron. Vivimos aquí en San José, de aquí bueno, estamos cerca aquí en Guadalupe. Vamos a una actividad familiar a Limón, y casualmente llegando aquí 2 minutos y nos cierran y no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Las autoridades confirmaron que la ruta 32 ya se encuentra habilitada para quienes viajen hacia el Caribe y piden a la ciudadanía mantenerse alerta durante el fin de semana, especialmente en las zonas con mayor riesgo de deslizamientos. Bueno, y como veíamos, debido a estas condiciones inestables en el tiempo, este viernes a tempranas horas de la mañana se tuvo que cerrar la ruta 32 justamente por la caída de un deslizamiento en el kilómetro 28. Eso sí, ya esta ruta se reabrió a eso de las 10 de la mañana y las autoridades sí le piden a los conductores tener paciencia porque hay un flujo vehicular bastante saturado y eso no quiere decir que ya hay una normalidad en la ruta para quienes viajen hacia el Caribe. Pero eso sí, las buenas noticias es que la ruta 32 ya se mantiene abierta para aquellos que vayan a viajar hacia Limón y que por supuesto no tengan ningún contratiempo en esta vía. Y a un adulto mayor le dieron una cita de valoración en el hospital para dentro de 6 años. Génesis Castillo tiene todo el caso y nos cuenta. Génesis. Así es, Laura, y definitivamente muy lamentable, pero estos casos se siguen presentando en nuestro país. Y es que justamente les cuento que ya este adulto mayor acudió a la sala constitucional para ver si le pueden agilizar este procedimiento médico. Para contarles un poco, este adulto mayor tiene
80 años y le dieron una cita de valoración para cuando tenga 86 años. Imagínense ustedes lo grave del asunto, y él también lo que alega, y por eso acude a la Sala Constitucional, es que tiene serios problemas en su columna y en su cadera, y que en reiteradas ocasiones le han pospuesto esta cita de valoración. Voy a contarles un poquitito la cronología, porque lo que él dice y lo que también indica en este recurso de amparo es que a él le dan la primera cita de valoración para noviembre del año 2019. Pero después le cambian esta cita para el 2021. Posteriormente le vuelven a cambiar esta cita para el año 2023, después para el 2026, y este último cambio que se da es para el 2031. Imagínense ustedes 5 veces que le han cambiado esta cita, y él lo que dice es que esto ha hecho que su salud cada vez empeore más, y por eso es que acude a la Sala Constitucional. Se espera que durante la tarde se esté votando este expediente. Esperemos que sea así para que el adulto mayor pueda tener una respuesta. Además, aquí hay un tema también grave, y es que a él le preocupa que ya por su edad un poco avanzada no le puedan realizar una operación. Escuchemos también parte de lo que indican desde la Sala Constitucional. El recurrente considera que este plazo vulnera sus derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a una atención médica oportuna, al señalar que su condición se ha deteriorado con el paso del tiempo. En el marco del trámite de este expediente, la Sala Constitucional ordenó al director médico y al jefe de servicios de ortopedia del Hospital San Rafael de Alajuela rendir un informe en el plazo de 3 días, y como una medida cautelar dispuso que las autoridades recurridas y el médico tratante valoren a la persona amparada y determinen bajo su entera responsabilidad el tratamiento médico a seguir mientras se resuelve el fondo del asunto. Y actualmente definitivamente hay muchos retos en nuestro país, obviamente esas debilidades que hay en toda la parte de salud, pero también hay otro problema, y es que cada vez incrementan más la cantidad de expedientes que llegan a la Sala Constitucional. También nos recalcaban desde esta institución que desde el año 2017 no tienen un aumento de personal, entonces cada vez llegan más expedientes y son las mismas personas que tienen que resolver tanto en la parte administrativa como también toda la parte que corresponde a los abogados constitucionalistas. Entonces es cada vez más complejo darle curso o atender estos casos. Pero vamos a ver los datos de cómo están las denuncias, cuánto está el tiempo de resolución también, porque lo que nos indican desde la Sala Constitucional es que ellos están tratando de resolver en un plazo de 31 días, pero cuando son casos de salud tratan de votarlos en un tiempo menor para que la persona pueda tener una respuesta. En este caso, recursos de amparo que se tramitaron en el 2023 contra las autoridades de salud fueron un total de 13,000 casos, mientras que en el 2024 esta cifra subió a 16,000 casos. Y en este caso, en este año con corte a agosto, se registran un total de 11,000 casos. Además, aquí hay otro tema importante, y es que actualmente hay más de 1.200.000 personas en lista de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social, y más de 190,000 personas que hoy esperan una cirugía. La Sala Constitucional ha venido reiteradamente señalando que no puede haber tiempos desproporcionados e irracionales en la atención de los padecimientos de las personas. Casos como este son normalmente objeto de recursos de amparo, donde la Sala se ve en la obligación de ordenar a la Caja Costarricense del Seguro Social que la persona sea atendida en un plazo razonable y solucionado el tema. El problema es que esto está inundando a la Sala Constitucional de casos, y entonces la cantidad de asuntos que tienen que tramitarse hace que desgraciadamente la Sala se vea sobrepasada en sus
capacidades. Lo ideal sería que el ciudadano no tuviera que acudir a la Sala Constitucional a solucionar un problema que debería la Caja Costarricense de Seguro Social solucionar de manera más inmediata. Y los datos de la Sala Constitucional lo que nos dicen es que 4 de cada 10 recursos que llegan son en contra de centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y aquí también es importante mencionar que las personas pueden interponer el recurso de amparo, ya sea de forma escrita a mano, por decirlo así, pero también de forma digital. Es bastante sencillo para que todas las personas puedan acudir a estos recursos de amparo y recibir una respuesta más pronta. Génesis, muchísimas gracias por todos los detalles. Y bueno, la embajadora de Costa Rica en Estados Unidos, Catalina Crespo, se reunió con el congresista que expresó su preocupación sobre el proceso de levantamiento de la inmunidad del presidente de la República. Además, han salido nuevas reacciones sobre el tema y Rodrigo Guevara tiene todos los detalles. Rodrigo, adelante. ¿Qué tal, Laura y amigos televidentes? Así es, de hecho, hace pocos minutos tratamos de contactarnos con la embajadora de Costa Rica en los Estados Unidos, Catalina Crespo, sobre si ya había concluido la reunión. Por el momento todavía no hemos recibido una respuesta, por lo que se supone que todavía siguen reunidos. Esta reunión se da luego de que el congresista republicano Mario Díaz Valar pues ofreciera una opinión en la red social de X y que generara pues dudas con respecto al proceso que se está llevando a cabo actualmente en la Asamblea Legislativa del levantamiento o no de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chávez, a raíz de una solicitud que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones por 15 denuncias del delito de beligerancia política. Una situación que también ha generado reacciones de autoridades internacionales, entre esos recordemos el expresidente de Colombia, Iván Duque, quien también se mostró preocupado sobre la situación que se ha venido presentando con este procedimiento, pero ha generado también reacciones de diferentes esferas de la política nacional. Antes de eso, vamos a mostrarles lo que manifestó la embajadora estadounidense Catalina Crespo, la embajadora costarricense en Washington, Catalina Crespo, quien ofreció pues declaraciones antes de esta reunión y también aseguró que apenas concluya pues estará dando más reacciones sobre este tema. El congresista Mario Díaz Balart mañana sostendrá una reunión con otros varios congresistas para poder entender qué es lo que está sucediendo en Costa Rica en el tema de del levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. Existe una preocupación dentro del Congreso de los Estados Unidos sobre si existe la posibilidad de la destitución del presidente de Costa Rica, lo cual ha alzado bastantes alertas dentro de el Congreso. Mañana estaré representando a Costa Rica y hablando un poco de los temas de la Constitución, del reglamento del Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que el día de ayer los diputados de la Asamblea Legislativa de nuestro país pues reaccionaron de diferentes maneras con respecto a ese tema. Nosotros pues logramos obtener las declaraciones de 2 de los miembros de la comisión que estudia esta situación y en el cual respaldan el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones. También la entidad electoral ofreció un comunicado de prensa, sin embargo hoy se dio una conferencia donde hablaron sobre este tema y respaldan pues este procedimiento que se está haciendo por parte de la Asamblea Legislativa. Van a ser respetuosos completamente de la decisión que tome la Asamblea Legislativa si amparan a artículos de la Constitución Política, del Código Electoral, la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente, y aclararon también que esto no significa que se va a destituir del puesto al presidente de la República, que apenas es un procedimiento legal que se está realizando por parte del ente electoral debido a una denuncia que se tiene que establecer un tribunal de alzada para investigar este caso, y esto pues puede durar su tiempo. Esto indicó la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Es un acto político, de representantes políticos extranjeros
que no tiene ninguna incidencia en el proceso electoral costarricense ni en el procedimiento de levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, conforme lo dispone el artículo 270 del Código Electoral. Importante reiterar, como decimos en el comunicado, que la petición del tribunal a la Asamblea Legislativa es precisamente para poder continuar la sección especializada, que es un tribunal que los miembros del Pleno no integramos, porque recordemos que lo que resuelva esa sección tiene apelación posteriormente ante los miembros del Pleno. Es un tema que estaremos considerando en los próximos días. No hemos resuelto al respecto, pero es muy probable que hagamos una comunicación oficial a nuestra Cancillería, que es la vía por la cual podemos relacionarnos con cualquier otro país o órgano externo al país. Así que el Tribunal Supremo de Elecciones va a estar pues evaluando la necesidad de enviar información a la Embajada de los Estados Unidos sobre esta duda que ha surgido a raíz de un congresista republicano. Pero también los expresidentes de la República reaccionaron el día de hoy a través de una carta a la opinión pública internacional y en la defensa de la democracia. Redactaron 6 puntos, entre ellos pues respaldando prácticamente lo que ha realizado el Tribunal Supremo de Elecciones a lo largo de la historia debido al proceso electoral, también la limitación que tiene de participación política cualquier persona que sea extranjera ante lo que ocurra en nuestro país. Pero uno de los puntos que llama la atención y me voy a permitir leer es el punto 6, donde dice: por todo lo anterior, hacemos un llamado a la comunidad internacional a no precipitarse emitiendo juicios a partir de versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales. Vivimos momentos en que las tensiones políticas por un proceso electoral al que se avecina se prestan para algunos actores políticos locales que participan en la contienda busquen provocar el desprestigio y desacreditar el proceso electoral. Fue firmado por los 8 expresidentes de la República. Así que es un tema que vamos a estar dándole continuidad en horas de la tarde, principalmente por la reacción que genere la embajadora costarricense en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Así le estaremos dando seguimiento. Y vamos con más información. 1:01 minuto, gracias por continuar con Noticias Repretel. Y de forma exagerada ha aumentado el asesinato de menores en los últimos 3 años. El último caso se registró en Punta Arenas y desde ahí nos informa Fabián Mesa. Fabián. Laura, barrio Josué en Bellavista de Punta Arenas, ahí es donde llegaron 4 sujetos a bordo de 2 motocicletas. Estuvimos en el lugar, aquí en la provincia de Punta Arenas hace unos minutos para traerles los detalles de cuál fue la escena que se encontraron las autoridades y que en este momento están patrullando los oficiales de la fuerza pública para tratar de traer tranquilidad, porque se trata de un proyecto habitacional donde viven cientos de personas y evidentemente luego de que ayer a las 7 de la noche se registrara este ataque armado que dejó no solamente el saldo del menor de 15 años fallecido, sino también 3 personas más, entre ellos 2 adolescentes menores de 18 años trasladados al hospital. Evidentemente la situación de seguridad en la zona está, como las autoridades llaman, caliente en este momento aquí en la provincia de Punta Arenas. 2 menores heridos, una mujer de 24 años también trasladada por socorristas de Cruz Roja. Sin embargo, la muerte de este menor adolescente de 15 años viene a dejar un saldo que, como usted lo menciona muy bien, en los últimos años podemos decir que es exponencial. Vamos a ver esta pantalla desde el 2016 a el 2025 hasta este mes de noviembre, cuántos menores han fallecido en Costa Rica por asesinatos vinculados con homicidios. La cifra es sumamente alta y preocupante. 310 menores de edad asesinados, en su mayoría por armas de fuego, según el reporte que tenemos por parte de las autoridades judiciales. Y veamos otra pantalla para que ustedes tengan el dato de ese crecimiento exponencial en los últimos años, porque estamos hablando
que hace apenas 4 años el registro que tenían las autoridades del OIJ era de 14 menores fallecidos por año, sube en 2022 a 22 y ya para 2023, del 2000 al 2025, se multiplica prácticamente por 2 esa cifra. Pasamos de 43 en el 2023, el año pasado 47 y ya con la muerte de hoy, o más bien de anoche, aquí en Punta Arenas, se llega a la misma cifra en este 2025 que en el 2024. Estamos hablando que en apenas 2 años ya han fallecido por homicidio 94 menores de edad. La cifra importante también es que muchos de ellos van de los 12 a los 17 años y los expertos lo que indican es que precisamente las organizaciones criminales han reclutado en los últimos 3 años, como muestran las estadísticas, a estas personas menores de edad, mucho por los vacíos que existen en la legislación costarricense, porque utilizar a menores por parte de las bandas criminales hacen que si los detienen las penas sean muy bajas, pero también es muy fácil seducirlos por parte de los líderes de los grupos, sobre todo vinculados con el narcotráfico y la legitimación de capitales, porque por poco se logran comprar por estas organizaciones, y las autoridades también han determinado que para ellos los menores son prácticamente desechables. Las organizaciones criminales los utilizan ya sea como sicarios, como vendedores, como transportadores de droga, y cuando ya no los necesitan los desechan, no los utilizan más. Pero si van a dar a la cárcel, por ejemplo, en casos en los cuales se dan allanamientos o capturas por parte del organismo de investigación judicial y de la fuerza pública, los dejan absolutamente solos a la deriva para que vean ellos qué hacen cuando se enfrenten a las autoridades judiciales. Este es el panorama que existe con nuestra niñez, con nuestra adolescencia, en un momento en el cual las autoridades han dicho que se ha recrudecido fuertemente en los últimos 3 años los asesinatos de menores. ¿Qué dicen los expertos? Veámoslo a continuación. Lamentablemente, el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos criminales ha hecho este efecto mostrado en la estadística. La cantidad de menores asesinados e incluso procesados judicialmente ha venido en aumento. Los menores de edad son considerados desechables, baratos, impulsivos, por lo cual son fácilmente comprables por parte de grupos que se dedican al narcotráfico, a asaltos, a criminalidad en general. Por lo cual, lamentablemente, mientras a la juventud costarricense no se le brinden alternativas, va a seguir en aumento esta triste estadística. El dato es sumamente crudo, revelador, pero también hace a las autoridades replantear lo que se está haciendo, no solamente desde la represión, sino también desde la prevención. En 10 años prácticamente 310 personas menores de edad asesinados en nuestro país, y en los últimos 3 años estamos hablando de más de 40 menores por año ejecutados en situaciones de sicariato como la que se vivió anoche en Bellavista de Punta Arenas. Muchas gracias, Fabián, por todos los detalles, y tenemos más información. En las últimas semanas, las autoridades han decomisado más de 100 armas de fuego, la mayoría de ellas de un calibre grueso. Eric Meléndez sigue dándole seguimiento a este tema. Eric. Laura, armamentos que han sido retirados principalmente de organizaciones criminales de alto peligro en la zona del Caribe, Caribe Sur específicamente. Incluso recordemos que en el mes de junio uno de estos arsenales mayormente, y lo podemos marcar así en la historia de nuestro país y también decomisos que ha realizado el OIJ en las últimas semanas, allanamientos también que han permitido incautar este tipo de armas, principalmente AR-15, que son armas automáticas con una alta letalidad.
cantidad. Incluso, bueno, vemos parte de las imágenes que de este decomiso histórico que se había dado en el sector de la Guásima de Alajuela, así lo repasamos y lo vemos, si bien es cierto, en los últimos meses, trabajos que ha mantenido el organismo de investigación judicial y que también se han desarrollado no solo en la provincia de Alajuela, en un tipo de una vivienda que servía como bodega y que se dan este descubrimiento con gran cantidad de armas. Recientemente, y nos vamos hasta Atlántida, también en la provincia de Limón, operativos que han permitido generar el vínculo de estas organizaciones y donde también se mantienen gran cantidad de armamentos. Incluso vamos a repasar, voy a mencionarles algunas de estas armas que se decomisaron meses atrás en el sector de Alajuela. Podemos mencionar que eran 56 M16, también fusiles de asalto semiautomáticos, un fusil, 19 pistolas 9 milímetros que por lo general son utilizadas por estas organizaciones en la disputa de territorios narcos y también, según ha indicado el OIJ, para cometer hechos delictivos, homicidios que han ido en un repunte, si lo vemos así, en los últimos meses en provincias, por ejemplo, como Limón. Recientemente, bueno, ayer también se da la intervención por parte de la Policía Judicial, donde se encuentran armas tipo AR-15, AK-47, también rifles, escopetas, 9 milímetros y también revólver. Son armas con un alto alcance que han mantenido también la atención de las autoridades referente a lo que han sido la movilización de estas armas que también, según expertos en criminología, provienen de otros países, por ejemplo Colombia, y también de sectores donde se moviliza la droga hacia nuestro país y que permiten también como método de pago tener una forma de accesar a estas por parte de las agrupaciones criminales y lo más delicado, que han tenido al alcance muchas personas menores de edad. Y esto es lo que vamos a repasar, algunos de los menores de edad que también han sido detenidos en las últimas horas, principalmente en la provincia de Limón, un menor con 10 armas en un bolso que fue atendido por la fuerza pública. Repunte en decomisos y que incluso ahora lo más preocupante es que parte de estas armas estarían siendo utilizadas en escuelas de sicariato. En los últimos días, intervenciones del organismo de investigación judicial y de la fuerza pública han dejado el decomiso de más de 100 armas de fuego, incluidas de grueso calibre, durante las operaciones Traición y Diablitos. En los últimos días, donde se dio la mayor cantidad de decomiso de armas, esas se han retirado de las manos de los carteles del narcotráfico en el Caribe Sur. Entre las armas recientemente decomisadas encontraron AR-15, AK-47, rifles 308, escopetas, armas 9 milímetros, así como revólver. Este tipo de armas podríamos creer que ingresan ilegalmente, podríamos creerlo, pero bueno, hay que estudiarlo y hay que analizarlo porque no son armas baratas, son armas que de repente por esa capacidad de precisión tiene que manejarlas incluso alguien especializado. Entonces ya estamos hablando de escuelas de sicarios, estamos hablando de disponibilidad de armas impresionante, mucha munición, mucha violencia. Bueno, este es un buen golpe que venimos ejecutando. Agrupaciones que generan un trasiego de armas que incluso según expertos y el OIJ son modificadas en el país. Es parte de esta organización e incluso parte de estos allanamientos se logró el decomiso de un arma también de guerra, aparentemente una AK-47. Tenemos más bien que estar ahora vigilantes de las nuevas organizaciones, las personas que puedan surgir para ocupar los vacíos que dejan estas organizaciones criminales y en eso nos vamos a enfocar para no perder esta provincia. Armamentos que han figurado en el 80% de los homicidios, que ya están cerca de las 800 víctimas mortales. Hoy por hoy parece que la única forma de resolver o de ingresar a otro territorio es a punta de homicidio y en estos homicidios que se ha marcado más, no se está asesinando a una persona. Se están asesinando a varios objetivos o los daños colaterales que hoy por hoy, si hacemos el recuento, significan un porcentaje importante versus otros años. El OIJ, por su parte, no descarta que estas armas sean utilizadas en apariencia en escuelas de sicariato. Que estas armas ingresan al país como si fueran refacciones, repuestos, las ensamblan en el país, no son de fábrica de origen y terminan en manos del crimen organizado. Tenemos que analizar esos rifles que hay ahí con mira telescópica, llaman mucho la atención, son rifles de precisión para ver cuál es el origen, analizar series y demás, pues para ir entendiendo un poco el fenómeno criminal. Pero bueno, en síntesis, es impresionante el tema de 100 armas de fuego en manos de criminales violentos, que es lo que ha estado desangrando y generando tanta violencia en el país y en particular en la
provincia de Limón, que prácticamente es un 20% de la nacional. Entre el más reciente hallazgo de armamentos está el de este menor de edad, que fue presentado en las últimas horas ante la Fiscalía de Limón, debido a que en este bolso llevaba 10 armas de fuego, 5 de ellas de grueso calibre, así como dinero en efectivo, que superaban incluso los 2 millones de colones. En los últimos 2 años, más de 1.200 personas fueron asesinadas con armas de fuego. Es parte también del trabajo y de los objetivos claros que tiene el organismo de investigación judicial con el retiro de estas armas, tanto para actividades relacionadas al narcotráfico, pero también que se vinculan con homicidios y hechos violentos que han acaparado en específico a 3 provincias, San José, Limón y también la provincia de Punta Arenas. Eric, muchísimas gracias por toda la información. Y OpenAI lanzó una nueva versión de ChatGPT para profesores, mientras TikTok lucha contra los videos creados con inteligencia artificial en su plataforma. OpenAI ha lanzado una versión gratuita de ChatGPT exclusivamente para profesores en Estados Unidos, especialmente diseñada para docentes de primaria y secundaria. La herramienta ofrece asistencia personalizada. Los maestros pueden ajustar el nivel escolar, importar planes de clases desde Google Drive o de Microsoft 365 y hasta colaborar en plantillas con otros colegas. Además, la empresa asegura que los datos generados en esta versión no se usarán para entrenar a sus modelos. TikTok presentó un paquete de nuevas funciones para mejorar la transparencia y el bienestar digital. Primero, la plataforma comenzará a poner una marca de agua invisible en los videos generados por inteligencia artificial, que solo TikTok puede detectar, para poder identificarlos de una mejor manera. Además, llegará un control que permitirá al usuario decidir cuánta presencia de contenido con inteligencia artificial quiere ver en su contenido. También se activará un fondo de $2 millones destinado a expertos para crear contenido educativo sobre inteligencia artificial, centrado en seguridad y alfabetización digital. Y para fomentar un uso más saludable, se lanza el espacio Tiempo y Bienestar, con sonidos relajantes, respiración consciente, un diario de afirmaciones y misiones especialmente para adolescentes, como limitar el uso nocturno o reducir el tiempo frente a la pantalla. Hacemos un corte comercial, pero ya casi regresamos. 1:19, seguimos con más noticias, y es que los medicamentos para tratar el colesterol, la crema de rosas y los antiinflamatorios fueron los más despachados en las farmacias de La Caja durante este año. Tracy Morales tiene todos los detalles a esta hora. Tracy, adelante. Bueno, no sorprenden estos datos porque cada vez hay más ticos con enfermedades crónicas, también mucho paciente diabético y que sufre de presión alta. Y como usted lo menciona, por ejemplo, los antiinflamatorios, crema de rosas, medicamentos para tratar el dolor y también para controlar el colesterol es lo que más se ha despachado en las farmacias del Seguro Social. Solo por mes en las farmacias de La Caja se despachan 597,000 tubos de crema de rosas. Según La Caja, la lista de medicamentos con mayor consumo de recetas despachadas durante este 2025 destaca, por ejemplo, la colestiramina, que es un medicamento para tratar el colesterol y triglicéridos, tramadol para alivio del dolor, dexametasona, que es un antiinflamatorio, y metformina, que es el control del azúcar en la sangre. Y en su caso personal, ¿qué es lo que más le receta el médico, por ejemplo, cuando usted tiene alguna consulta? La pastilla de la presión es lo que es más importante, que es la enalapril, eso, y la lovastatina. ¿Cada cuánto le recetan? Yo tengo, cada 6 meses me dan la receta para cada mes. Específicamente esas dos. Esas dos son las más principales. También se recetó muchísimo durante este 2025 otro tipo de medicinas como el sodio cloruro, electrolitos orales, el betametasona, que es un antiinflamatorio, crema de rosas y el tioconazol, que es para tratar infecciones en la piel.
Estoy tomando ahorita es algo para la presión, Iversatán, esa es la que estoy usando y a veces me dan alopurinol para lo que es el acebúrico, eso es lo que yo uso. ¿Cada cuánto le receta el médico estos medicamentos? Digamos, yo tengo cada 6 meses porque el chequeo que nos hacen es cada 6 meses. ¿No ha tenido problemas? ¿Siempre que va a la farmacia los tiene? No, gracias a Dios que no. Todo el tiempo me han dado mi medicamento en el tiempo que corresponde. La presión alta y triglicéridos y cosas así. ¿Cada cuánto el médico le hace la receta para estos medicamentos? Cada mes. Entre todos estos medicamentos destaca la crema de rosas como producto estrella por la alta demanda que tienen las farmacias. Inclusive se aumentó la producción de tubos hasta con la ayuda de un robot. Por ejemplo, solo de crema de rosas al año se despachan unos 7,000 tubos entre los asegurados de diferentes servicios médicos. Tracy, muchas gracias por toda la información. Bueno, y el Ministerio de Salud contabiliza 88 casos del gusano barrenador en los humanos. La infección que produce la mosca sigue activa en el país pese a los esfuerzos por controlarla. Las autoridades sanitarias refuerzan el llamado a la higiene, sobre todo en pacientes encamados o en riesgo. Y como parte del avance de la construcción de un nuevo puente sobre el río Barranca en la Ruta Nacional 1, ya inició la movilización de la estructura. El flujo vehicular funcionará con normalidad y no se verá afectado durante la mayor parte del periodo constructivo, dado que el puente actual permanecerá en servicio funcionando como ruta provisional. La nueva estructura se construirá aguas abajo y una vez esté completamente terminada y habilitada para el paso de vehículos, se procederá a la demolición de la estructura antigua. Y este viernes, a eso de las 6 de la mañana, cerraron la Ruta 32, sin embargo, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya informaron de su apertura. La carretera fue cerrada debido a la caída del material en la zona. Inmediatamente el personal fue a limpiar para abrir el paso a la mayor brevedad. Eso sí, recomiendan transitar con mucho cuidado, ya que este viernes esperan condiciones lluviosas. Y la Ruta del Pacífico es la que más vigilancia tendría en las vacaciones, además de la zona norte y también la gran área metropolitana. La Policía de Tránsito se alista para la llegada de las fiestas y de las vacaciones con operativos en varias partes del país. Ruta 27, Ruta 1, 32 y Ruta 34 son algunas de las vías que más se congestionan y por eso los operativos se concentrarán en puntos muy específicos. Cuando son tiempo de temporada de vacacionistas vamos a tener operativos constantes en lo que son los lugares donde más turísticamente hablando va a estar playas, por ejemplo el sector de La Fortuna, varios lugares donde ya se tiene contemplado este tipo de vacacionistas que se van a movilizar alrededor del país. Diciembre y enero son dos de los meses complicados en las calles, se reportan más accidentes y muertes. La policía se prepara para atender esos incidentes con más oficiales y dispositivos. Sí, ya tenemos un cronograma en diferentes partes del país y estamos en coordinación directa con el Ministerio de Seguridad Pública. Esto es para tratar de hacer operativos específicos tanto por el tema de seguridad vial y también por el tema de seguridad ciudadana, en lugares específicos, tanto que nos afecten a nosotros en temas de seguridad vial y aquellos lugares que al Ministerio de Seguridad Pública le afecten temas de seguridad ciudadana. Entonces, estamos haciendo un cronograma a nivel nacional para tratar de hacer grupos operativos en diferentes partes del país. Los operativos se mantendrán hasta la entrada a clases en el mes de febrero. Y ya iniciaron los trabajos de rehabilitación de la vía férrea hacia Paraíso, San Rafael de Alajuela y también Limón. Se están realizando labores de rehabilitación en la vía férrea hacia Paraíso, incluyendo la construcción de muros de contención y la reparación de puentes. La meta es extender el servicio de tren hasta el centro de Paraíso, donde se ubica la antigua estación. También se trabaja en la vía en San Rafael de Alajuela para conectar todo ese sector de la provincia. Además, se reconstruye la estructura en Parismina para que el tren de carga pueda llegar a Limón. Hace un año, la intensidad de las lluvias acabaron con la estructura. Estas obras son complementos. Nosotros no solo trabajamos presentando la propuesta del tren eléctrico ante la Asamblea Legislativa, sino hay muchos otros corredores que rehabilitar, muchas obras que quedaron pendientes, entonces en eso seguiremos comprometidos para dar un mejor servicio público. ¿Cuánto tiempo llevaba ese puente dañado?
Bueno, ese puente desde este año no hemos tenido la carga funcionando porque sufrimos unas tormentas y condiciones climáticas muy fuertes desde final del año pasado, jefe. Según explicó el presidente de la República, el Incofer pasa por un proceso de revisión, pero no de cierre. Ya era hora, adelante, no afloje. Y con Incofer hemos estado discutiendo mucho el futuro estratégico de esa entidad para que genere más recursos y necesite menos subsidio. Obviamente no lo vamos a cerrar, pero sí lo estamos haciendo mucho más eficiente. Es interesante que Incofer es un terrateniente enorme y no tiene muchísimas propiedades que no generan ingresos. Los usuarios esperan la llegada del tren a Paraíso. Más de 900.000 millones de colones serán depositados en los aguinaldos y la fecha para depositarlos depende del sector privado y también público. Cada diciembre el aguinaldo llega como un respiro financiero. Según datos del INEC, más de 1.600.000 trabajadores asalariados tienen derecho a recibir un aguinaldo. La UCAEP ha informado en años anteriores que se depositan más de 700.000 millones de colones a trabajadores del sector privado. Y en el caso del Ministerio de Hacienda depositan 250.000 millones de colones. Destine una parte para un fondo de emergencias, porque créame, la paz no tiene precio. Pague aquellas deudas que le quitan el sueño, empezando por las que tienen un interés más alto. El aguinaldo al sector público será depositado el próximo 5 de diciembre y para el sector privado hay tiempo hasta el 20 de diciembre. Diciembre siempre es alegría, familia, amigos y también el anhelado momento de recibir nuestro aguinaldo, el esfuerzo de todo nuestro trabajo. El aguinaldo no está sujeto a ningún tipo de retención, a excepción de la pensión alimentaria. Los expertos recomiendan guardar un 20% de su aguinaldo. No necesita destinar todo el aguinaldo para iniciar sus procesos de inversión. Lo importante es comenzar. El aguinaldo toma en cuenta los ingresos ordinarios y extraordinarios. Nacional, el Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos se enfrentan por diagnósticos de pacientes en receta digital. Recordemos que ya entró a funcionar la receta digital. Los profesionales de la salud ahora tendrán que prescribir la receta por medio digital y no en papel. Pero este cambio ha generado muchas críticas. El más reciente enfrentamiento ocurrió entre el Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. El Colegio de Médicos solicitó utilizar diagnósticos genéricos para mantener en lo privado lo que se realiza en el acto médico, es decir, lo que ocurre entre el doctor y el paciente. Esta directriz la rechazó el Ministerio de Salud. Esta directriz es grave, riesgosa e inaceptable. No solo contradice las buenas prácticas médicas, sino que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos que reciben miles de personas. Costa Rica no puede permitir retrocesos en la calidad y seguridad del sistema de salud. Por eso, el Ministerio solicitó explicaciones urgentes al Colegio de Médicos. Pero esto dijo el Colegio de Médicos en las últimas horas. A la hora de la prescripción hay que colocar, además del nombre, el número de cédula del paciente, la enfermedad que tiene el paciente. Y eso violenta por completo el secreto profesional que existe en la relación médico-paciente. Si no hay una autorización explícita por parte del paciente para que su diagnóstico sea conocido, no se puede violentar este secreto. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud también señaló que actuarán con firmeza para proteger a la población y tomarán acciones correspondientes en este caso. Y los bienes decomisados a personas con sentencia en firme por extradición podrían ser utilizados para la lucha contra el narcotráfico. Desde la Asamblea Legislativa se presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo reformar la ley de extradición. El plan es que se pueda ordenar de forma preventiva el decomiso de bienes a las personas que ya tengan en firme la sentencia de extradición y además una relación con los hechos delictivos. En estos casos, el país requirente puede llevarse todos los bienes de esta persona, dejándole sin nada al Estado costarricense, que a veces por años ha velado por estos bienes, tanto muebles como inmuebles,
y ha tenido que también tener un costo del erario público para el mantenimiento de estos bienes. Es por esto que el proyecto de ley busca garantizar que pues parte de este dinero se quede acá en Costa Rica y que sea utilizado por aquellas instituciones que previenen el delito, como lo son el ICD y el Ministerio Público. Para el abogado José Pablo Venegas se necesita revisar a detalle la iniciativa por los alcances que pueda tener en el proceso legal. Tengamos algunos aspectos que se tengan que valorar con relación al debido proceso, al derecho de defensa, al principio de inocencia de la persona imputada y por supuesto la persona extraditable en este caso. Y por supuesto lo más interesante es determinar la conexión de estos bienes con esos hechos controvertidos de relevancia penal. Es decir, poder establecer que este crecimiento económico en relación a adquirir vehículos, casas, propiedades, actividades comerciales como bares, por ejemplo, derivan única y exclusivamente de la actividad ilícita. Si la persona es declarada inocente, el Estado tendrá que devolver inmediatamente los bienes. Nos vamos, muchísimas gracias por su compañía, los esperamos 6:55 en nuestra edición vespertina. Muy buenas tardes.